Yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó el teléfono. Era martes por la tarde, una de esas tardes tranquilas en las que el sol entra por la ventana y todo parece estar en su lugar. Tomé la taza, vi el nombre en la pantalla y sonreí. Era Pablo, mi hijo. Siempre me alegraba escuchar su voz. Pero cuando contesté, no escuché su voz suave. Escuché un grito. Mamá. Mi esposa y mi suegra no pueden pagar con su tarjeta. ¿Por qué fue bloqueada? Su voz atravesó el auricular como un trueno. Mi mano tembló. El café casi se derrama sobre la mesa. Pablo, cariño, yo no entiendo de qué me hablas. No te hagas la tonta. Estamos en la tienda. Mamá, tu tarjeta fue rechazada. Mi esposa está pasando vergüenza frente a todos. La gente nos está mirando como si fuéramos unos ladrones. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Cerré los ojos y traté de entender qué estaba pasando. Mi tarjeta. Él dijo mi tarjeta. Pero yo no le había dado ninguna tarjeta a nadie. Pablo, escúchame bien. Yo no entiendo qué tarjeta estás usando. Yo nunca te di permiso para... No importa eso ahora. Arréglalo. Llama al banco y desbloquea la tarjeta ahora mismo. Mi esposa tiene ropa en sus manos esperando pagar y tú la estás dejando en ridículo. Mi respiración se cortó. Algo en su tono me heló la sangre. No era preocupación. No era confusión. Era exigencia. Era furia dirigida hacia mí, como si yo fuera la culpable de algo que ni siquiera comprendía. Pablo, cálmate por favor. Explícame bien qué está pasando. ¿Qué tarjeta están usando? ¿Quién les dio esa tarjeta? Hubo un silencio del otro lado. Un silencio pesado, incómodo, como cuando alguien sabe que ha sido descubierto pero no quiere admitirlo. Luego escuché una voz de mujer al fondo. Era ella. Su esposa. Camila. La escuché decir algo que no alcancé a entender del todo, pero el tono era claro. Estaba molesta. Estaba impaciente. Mamá, no tengo tiempo para esto. Solo llama al banco y arregla el problema. Estamos esperando. Y colgó. Se fue. Así de simple. Sin despedirse. Sin explicar nada. Solo me dejó ahí, de pie en mi cocina, con el teléfono todavía en la mano y una sensación extraña en el pecho. Una sensación que no sabía cómo nombrar todavía. Miré la pantalla del teléfono. La llamada había durado menos de 2 minutos. Pero en esos 2 minutos, algo dentro de mí se había roto. Algo pequeño, casi imperceptible, como una grieta en una pared que nadie nota hasta que empieza a crecer. Me senté en la silla. El café ya estaba frío. Mis manos temblaban ligeramente. Intenté recordar. Intenté buscar en mi memoria algún momento en el que yo hubiera dado permiso para usar mi tarjeta. Algún momento en el que Pablo me hubiera pedido acceso a mi cuenta. Pero no encontré nada. Solo recordaba haberle ayudado. Como siempre lo hacía. Como siempre lo había hecho desde que era un niño. Pablo era mi único hijo. El centro de mi vida. Todo lo que yo había trabajado, todo lo que había ahorrado durante tantos años, era para él. Para su futuro. Para su bienestar. Yo había trabajado duro toda mi vida. Desde muy joven aprendí que el dinero no llega solo. Que hay que ganarlo con esfuerzo, con disciplina, con sacrificio. Después de que mi esposo murió hace 15 años, quedé sola. Sola con Pablo, que en ese entonces tenía 25 años y estaba terminando la universidad. Yo seguí trabajando. Seguí ahorrando. Seguí construyendo un pequeño patrimonio que me diera tranquilidad en mis años mayores. Nada lujoso. Nada extravagante. Solo lo suficiente para vivir con dignidad. Y ahora, a mis 61 años, tenía mi casa pagada, algunos ahorros en el banco, y una tarjeta de crédito que usaba con cuidado. Siempre con cuidado. Porque yo sabía lo que costaba ganar cada dólar. Pero Pablo había cambiado desde que se casó con Camila. Al principio no lo noté. O tal vez no quise notarlo. Camila era bonita, elegante, siempre bien vestida. Venía de una familia con dinero. Eso era evidente. Y cuando se casaron hace 3 años, yo pensé que era algo bueno. Pensé que Pablo había encontrado a alguien que lo haría feliz. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar.
Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Y cuando venían a verme, siempre había algo. Siempre necesitaban algo. Al principio eran cosas pequeñas. Un préstamo de $200 para arreglar el carro. 300 para pagar una cuenta de luz que se les había olvidado. 500 para un regalo de cumpleaños importante. Yo siempre decía que sí. Siempre. Porque era mi hijo. Porque yo quería ayudarlo. Porque pensé que eso era lo que hacían las madres. Pero los préstamos nunca regresaban. Y las peticiones nunca terminaban. Ahora, sentada en mi cocina, mirando el teléfono en silencio, empecé a sentir algo diferente. Algo que no había sentido antes. Una pequeña punzada de duda. Una pregunta que no quería hacerme, pero que empezaba a formarse en mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Cómo era posible que ellos estuvieran usando mi tarjeta sin que yo lo supiera? Me levanté de la silla y caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Todo estaba en su lugar. Mi tarjeta de crédito estaba ahí, exactamente donde siempre la dejaba. No faltaba nada. Entonces, ¿qué tarjeta estaban usando? Tomé mi teléfono y marqué el número del banco. Esperé en la línea durante varios minutos hasta que una voz amable contestó. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Necesito verificar mi cuenta, por favor. Creo que hay algún problema con mi tarjeta de crédito. La mujer me pidió mis datos. Se los di todos. Esperé mientras ella revisaba mi información en el sistema. Señora Montes, veo aquí que su cuenta está activa. No hay ningún bloqueo. Pero mi hijo me llamó diciendo que la tarjeta fue rechazada. Él estaba intentando pagar en una tienda y no funcionó. Hubo una pausa. Señora, su hijo tiene una tarjeta adicional vinculada a su cuenta. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No. Yo nunca autoricé ninguna tarjeta adicional. Otra pausa. Más larga esta vez. Señora Montes, aquí en el sistema aparecen 2 tarjetas adicionales vinculadas a su cuenta principal. Fueron solicitadas hace aproximadamente 8 meses. Ambas están activas. El mundo se detuvo. 8 meses. 2 tarjetas. Yo nunca había autorizado nada de eso. ¿Puede decirme quiénes son los titulares de esas tarjetas adicionales? Una está a nombre de Pablo Montes. La otra a nombre de Camila Fontes de Montes. Mi voz casi no salía. ¿Y cuánto se ha gastado en esas tarjetas? Escuché el sonido de teclas al otro lado de la línea. En los últimos 8 meses, el total acumulado en ambas tarjetas es de $18,400. $18,400. Cerré los ojos. Sentí que las paredes de mi habitación se cerraban sobre mí. Sentí que algo dentro de mí se quebraba en 1000 pedazos. Señora, ¿se encuentra bien? No pude responder de inmediato. Mi garganta estaba cerrada. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Sí, estoy bien. Necesito bloquear esas 2 tarjetas ahora mismo. Por supuesto, señora. Lo haré de inmediato. ¿Desea también presentar un reporte de uso no autorizado? Sí, por favor. La mujer procedió con el proceso. Me explicó los pasos que debía seguir. Me dijo que recibiría un correo con toda la información, que tendría que firmar algunos documentos, que el banco investigaría el caso. Pero yo apenas escuchaba. Solo podía pensar en una cosa. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que yo crié. El hombre en quien confié toda mi vida. Me había robado. Y no solo eso. Me había robado durante 8 meses sin que yo me diera cuenta. 8 meses en los que él y su esposa habían usado mi dinero como si fuera suyo. Como si yo no existiera. Como si mi esfuerzo no valiera nada. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de mi cama. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Y en ese silencio, comprendí algo terrible. Esto no era un error. No era un malentendido. Esto era intencional. Y lo peor de todo era que apenas estaba comenzando a descubrir la verdad. Porque lo que yo no sabía en ese momento, lo que todavía no podía imaginar,
era que esa llamada furiosa de Pablo no era el final de nada. Era solo el comienzo del pesadilla que yo estaba a punto de vivir. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo, intentando entender cómo había llegado a este punto. Intentando recordar en qué momento las cosas se habían salido de control sin que yo me diera cuenta. Pablo siempre había sido un buen hijo. O al menos eso era lo que yo había creído durante todos estos años. Cuando era niño, era cariñoso, obediente, responsable. Su padre murió cuando él tenía 25 años, y yo pensé que ese golpe nos uniría más. Pensé que él entendería el valor del sacrificio, el valor del trabajo duro, porque me vio levantarme cada mañana a pesar del dolor, a pesar de la soledad, a pesar de todo. Yo trabajé durante 35 años como secretaria en una oficina de abogados. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto. Me pagaban bien. Y yo aprendí a administrar cada centavo que ganaba. Aprendí a ahorrar. Aprendí a planear para el futuro. Cuando mi esposo murió, dejó algunas deudas. No muchas, pero suficientes para que yo tuviera que usar parte de mis ahorros para pagarlas. Luego vinieron los gastos del funeral. Luego los meses difíciles en los que todo parecía costar el doble. Pero yo seguí adelante. Seguí trabajando. Seguí ahorrando. Y poco a poco, reconstruí mi estabilidad. Hace 5 años me jubilé. Para entonces, ya había pagado completamente la casa. Tenía algunos ahorros guardados en el banco. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con tranquilidad. Para no depender de nadie. Para mantener mi dignidad intacta. Pablo terminó la universidad 2 años después de que su padre muriera. Se graduó con honores. Yo estaba tan orgullosa de él. Tan orgullosa. Había sido difícil pagar sus estudios sola, pero lo hice. Cada cuota, cada libro, cada gasto. Lo hice porque era mi hijo. Porque era mi responsabilidad. Porque yo quería que él tuviera un futuro mejor que el mío. Y él lo logró. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Ganaba bien. Tenía un apartamento pequeño pero cómodo. Era independiente. Yo pensé que había cumplido mi misión como madre. Luego conoció a Camila. Al principio, todo parecía perfecto. Ella era bonita, educada, siempre sonriente cuando venía a visitarme con Pablo. Venía de una familia acomodada. Su padre era dueño de varios negocios. Su madre organizaba eventos sociales para gente importante. Yo me sentí feliz por Pablo. Pensé que había encontrado a alguien que estaba a su altura. Alguien que lo valoraría. Pero después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Antes, Pablo venía a verme cada fin de semana. Tomábamos café juntos. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre su vida. Era nuestro momento. Pero después de casarse, las visitas se espaciaron. Primero fue cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego solo en ocasiones especiales. Y cuando venía, Camila siempre tenía una razón para no quedarse mucho tiempo. Tenían una cena. Tenían un compromiso. Tenían algo más importante que hacer. Yo no dije nada. No quise ser esa clase de suegra que se queja, que exige atención, que molesta. Yo entendía que ellos tenían su propia vida, su propio mundo. Y yo no quería ser una carga. Pero había algo más. Algo que empecé a notar en las pocas veces que venían. Camila siempre miraba mi casa con cierto desdén. Como si fuera demasiado pequeña, demasiado simple, demasiado vieja. Como si estar ahí fuera un sacrificio para ella. Una vez, hace como 1 año, estábamos sentados en la sala tomando té. Camila miró a su alrededor y dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos: «Olga, esta casa tiene tanto potencial. Con una buena remodelación, podría verse increíble. Deberías considerar actualizar los muebles. Esa sala está muy anticuada». Yo sonreí y no dije nada. Pero sus palabras se quedaron conmigo, como pequeñas espinas clavadas en un lugar que no podía alcanzar. Luego empezaron las peticiones de dinero. La primera fue hace como 2 años. Pablo me llamó una tarde, su voz sonaba preocupada. Me dijo que el carro se había descompuesto y necesitaban arreglarlo urgentemente.
Me pidió prestados $500. Yo le di el dinero sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo. Y $500 no era nada comparado con lo que yo había gastado en él durante toda su vida. Me dijo que me lo devolvería en 2 semanas. Pero 2 semanas pasaron. Luego 1 mes. Luego 2 meses. Y el dinero nunca regresó. Cuando finalmente le pregunté al respecto, me dijo: «Ay, mamá, lo siento. Se me olvidó por completo. Han pasado tantas cosas. Te lo devuelvo pronto, te lo prometo». Pero nunca lo hizo. Y luego vino la segunda petición. Y la tercera. Y la cuarta. Cada vez era una razón diferente. Una cuenta médica inesperada. Un regalo importante para el jefe de Camila. Una reparación urgente en el apartamento. Un viaje de trabajo que resultó más caro de lo planeado. Siempre eran emergencias. Siempre eran situaciones que no podían esperar. Y yo siempre decía que sí. Porque era mi hijo. Porque yo quería ayudarlo. Porque pensé que eso era lo que hacían las madres. Pero los préstamos nunca se devolvían. Y las peticiones nunca terminaban. Hace 6 meses, Pablo me llamó y me dijo que estaban pensando en mudarse a una casa más grande. Que el apartamento se les había quedado pequeño. Que querían empezar una familia y necesitaban más espacio. Me emocioné con la idea. La idea de ser abuela. La idea de tener un nieto. Eso llenó mi corazón de esperanza. Pero luego Pablo me dijo que necesitaban ayuda con el enganche de la casa. Que el banco les estaba pidiendo un monto que no tenían completo. Que si yo podía prestarles $10,000, ellos me los devolverían en cuanto vendieran el apartamento. $10,000. Era una cantidad enorme para mí. Era casi la mitad de mis ahorros. Pero Pablo sonaba tan emocionado, tan esperanzado. Y yo quería verlo feliz. Quería ser parte de su nueva etapa. Así que le di el dinero. Le transferí los $10,000 a su cuenta. Él me agradeció. Me dijo que yo era la mejor madre del mundo. Me dijo que me lo devolvería pronto. Han pasado 6 meses desde entonces. Y no solo no me ha devuelto nada, sino que ahora descubro que él y Camila han estado usando mis tarjetas de crédito sin mi permiso. Me levanté de la cama. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban ligeramente. No podía dejar de pensar en los números que la mujer del banco me había dicho. $18,400. Sumados a los 10,000 que le presté hace 6 meses, eso significaba que Pablo y Camila me habían quitado $28,400 en menos de un año. $28,400 que yo había ganado con mi trabajo. Con mi esfuerzo. Con mis años de sacrificio. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había permitido que llegara tan lejos? Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi computadora. Entré a la página del banco. Revisé cada transacción de los últimos meses. Y lo que vi me dejó sin aire. Restaurantes caros. Tiendas de ropa de diseñador. Salones de belleza. Spas. Viajes de fin de semana. Hoteles de lujo. Todo cargado a mi tarjeta. Todo sin mi permiso. Todo mientras yo vivía con cuidado, midiendo cada gasto, tratando de que mis ahorros duraran el resto de mi vida. Había una transacción de $1,200 en una tienda de ropa de mujer. Otra de $800 en un restaurante de mariscos. Otra de $2,000 en un hotel en la playa. Y mientras ellos gastaban mi dinero como si fuera agua, yo estaba aquí, sola, en mi casa sencilla, tomando café que compraba en oferta, usando la misma ropa que tenía desde hacía años. Sentí algo subir por mi garganta. No era solo tristeza. No era solo decepción. Era rabia. Una rabia que no había sentido nunca antes. Una rabia fría, profunda, que me quemaba desde adentro. Cerré la computadora. Respiré hondo. Miré por la ventana hacia la oscuridad de la madrugada. Y en ese momento supe que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la madre ingenua que creía en las promesas de su hijo. Ya no era la mujer que decía que sí a todo sin cuestionar. Algo se había roto. Y no había forma de repararlo. Pero lo que yo todavía no sabía, lo que todavía no podía imaginar, era hasta dónde estaban dispuestos a llegar Pablo y Camila.
Porque esto no era solo sobre dinero. Esto era sobre algo mucho más oscuro. Algo mucho más cruel. Y yo estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Los días siguientes fueron extraños. Muy extraños. Yo intentaba mantener mi rutina normal, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que miraba mi teléfono, esperaba ver el nombre de Pablo en la pantalla. Esperaba una explicación. Una disculpa. Algo. Pero no llegó nada. Él no me llamó. No me escribió. Fue como si esa llamada furiosa desde la tienda nunca hubiera existido. Como si yo no mereciera ni siquiera una explicación después de lo que había descubierto. Yo tampoco lo busqué. Por primera vez en mi vida, decidí esperar. Decidí observar. Decidí quedarme callada y ver qué pasaba. Y lo que pasó fue revelador. 3 días después de bloquear las tarjetas, recibí un mensaje de texto de Camila. No de Pablo. De ella. Olga, necesitamos hablar. Hay un malentendido con las tarjetas. Pablo está muy ocupado en el trabajo. Paso mañana por tu casa para aclarar todo. Nos vemos a las 11. No era una pregunta. No era una solicitud. Era una orden disfrazada de cortesía. Leí el mensaje varias veces. Cada palabra estaba calculada. Cada frase diseñada para ponerme en mi lugar. Para recordarme que yo era solo la suegra. Que ellos eran los que mandaban. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje durante largos minutos. Y luego, finalmente, escribí. Está bien. Te espero. Esa noche preparé café. Limpié la casa aunque ya estaba limpia. Me senté en la sala y esperé. No sabía qué esperar exactamente, pero sabía que iba a ser difícil. A las 11 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Camila. Vestida como siempre. Impecable. Pantalones blancos, blusa de seda, zapatos caros, bolso de marca. Su cabello perfectamente peinado. Su maquillaje perfecto. Me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hola, Olga. Gracias por recibirme. Adelante, dije, haciéndome a un lado. Ella entró y se sentó en el sofá sin esperar invitación. Cruzó las piernas. Miró a su alrededor con esa expresión que ya conocía. Esa expresión de superioridad apenas disimulada. Me senté frente a ella. No ofrecí café. No ofrecí nada. Solo esperé. Camila respiró hondo, como si lo que iba a decir requiriera un esfuerzo enorme. Olga, creo que hay una confusión. Pablo me contó que bloqueaste las tarjetas. Eso nos puso en una situación muy incómoda. Muy vergonzosa. Su tono era suave, pero había algo debajo. Algo duro. Algo amenazante. No hubo ninguna confusión, dije, manteniendo mi voz tranquila. Yo nunca autoricé esas tarjetas. Nunca di permiso para que ustedes las usaran. Ella parpadeó. Por un segundo, vi algo cruzar por su rostro. Sorpresa tal vez. O irritación. Bueno, eso no es del todo cierto. Pablo me dijo que tú le diste acceso a tu cuenta hace meses. Que le dijiste que podía usarla cuando lo necesitara. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. Eso es mentira. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Más fuertes. Camila se inclinó hacia adelante ligeramente, como si estuviera tratando con una niña terca. Olga, quizás no lo recuerdas bien. Últimamente has estado un poco olvidadiza. Pablo me comentó que a veces confundes fechas, que olvidas conversaciones. Es normal a tu edad. No tienes que avergonzarte de eso. Mi corazón empezó a latir más rápido. No por miedo. Por rabia. Yo no he olvidado nada. Jamás di permiso para usar mi tarjeta. Y menos para gastar $18,000 sin consultarme. Ella se quedó callada por un momento. Su sonrisa se había borrado completamente. Ahora su expresión era fría. Calculadora. Mira, Olga, entiendo que estés molesta. Pero esto se puede resolver fácilmente. Pablo y yo te devolveremos el dinero. Poco a poco, claro. No podemos hacerlo todo de una vez. Pero te lo devolveremos. Solo necesitamos que reactives las tarjetas mientras tanto.
No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres que reactive las tarjetas? Después de lo que hicieron. No hicimos nada malo, Olga. Solo usamos un recurso familiar. Eso es lo que hacen las familias. Se apoyan. Se ayudan. Y tú siempre has dicho que Pablo puede contar contigo para lo que sea. Sentí que algo dentro de mí se quebraba un poco más. Ayudar es una cosa. Robar es otra muy diferente. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Robar. Yo había dicho la palabra que ambas estábamos evitando. El rostro de Camila se endureció. Se puso de pie. Me miró desde arriba, con una frialdad que me hizo sentir un escalofrío. Ten cuidado con lo que dices, Olga. Pablo es tu hijo. Tu único hijo. ¿Realmente quieres acusarlo de algo así? ¿Quieres destruir tu relación con él por dinero? Esto no es por dinero. Esto es por respeto. Por honestidad. Ella soltó una risa seca. Respeto. Claro. Mira, voy a ser honesta contigo. Pablo y yo necesitamos ese dinero. Tenemos gastos. Tenemos un estilo de vida que mantener. Y tú tienes dinero guardado que no estás usando. Solo está ahí, en el banco, sin hacer nada. ¿No crees que es mejor que lo usemos nosotros? Que lo pongamos a circular. Me quedé sin palabras. Literalmente sin palabras. Porque lo que ella estaba diciendo era tan descarado, tan cínico, que no podía procesar que fuera real. Además, continuó Camila, cruzándose de brazos, Pablo es tu hijo. Todo lo que tienes eventualmente será de él de todas formas. Solo estamos adelantando un poco las cosas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Eventualmente será de él. Cuando yo muera. Ella se encogió de hombros. Bueno, sí. Así funcionan las herencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Solo estamos usando ahora lo que de todas formas será nuestro después. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme firme. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Camila me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿En serio vas a ponerte así? ¿Vas a elegir el dinero sobre tu propia familia? Tú no eres mi familia. Y si Pablo piensa como tú, entonces tal vez él tampoco lo es. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Pero en cuanto las dije, supe que eran ciertas. Supe que algo fundamental había cambiado. Camila tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se dio vuelta y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Vas a arrepentirte de esto, Olga. Pablo no va a perdonarte por haberme tratado así. Y cuando necesites algo de nosotros, cuando estés sola y enferma y necesites ayuda, no vamos a estar ahí. Recuerda este momento. Y se fue. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Me quedé ahí, de pie en medio de mi sala, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Sintiendo que algo terrible acababa de comenzar. Porque Camila no había venido a disculparse. No había venido a aclarar un malentendido. Había venido a intimidarme. A manipularme. A hacerme sentir culpable por defenderme. Y lo peor era que Pablo no había venido conmigo. Él había mandado a su esposa a hacer el trabajo sucio. Él no había tenido el valor de mirarme a los ojos y darme una explicación. Esa noche, cuando revisé mi correo electrónico, encontré algo que me heló la sangre. Era un mensaje del banco. Un mensaje automático informándome sobre una solicitud de préstamo personal a mi nombre. Una solicitud por $25,000. Yo no había solicitado ningún préstamo. Llamé al banco inmediatamente. La misma mujer amable de antes contestó. Le expliqué la situación. Ella revisó el sistema. Señora Montes, efectivamente hay una solicitud en proceso. Fue iniciada esta mañana desde su cuenta en línea. Yo no hice esa solicitud. Entiendo. Voy a marcarla como fraudulenta de inmediato. Y voy a cambiar todas sus contraseñas. También sugiero que venga mañana a la sucursal para revisar toda su información y asegurarnos de que no haya más actividad sospechosa. Sí, iré mañana. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo.
Ellos no solo habían usado mis tarjetas. Ahora estaban intentando sacar un préstamo a mi nombre. Un préstamo que yo tendría que pagar. Un préstamo que arruinaría mis finanzas por completo. ¿Cómo habían conseguido acceso a mi cuenta en línea? ¿Cómo sabían mis contraseñas? Y entonces lo recordé. Hace como 4 meses, Pablo vino a visitarme. Trajo su computadora portátil. Me dijo que necesitaba hacer un trabajo urgente y que su internet no funcionaba. Yo le di la contraseña de mi Wi-Fi. Estuvimos sentados juntos en la mesa de la cocina mientras él trabajaba. En algún momento, yo me levanté para preparar más café. Lo dejé solo con mi computadora abierta en la mesa. Solo fueron unos minutos. Tal vez 5. Tal vez 10. Ahora entendía. En esos minutos, Pablo había entrado a mi computadora. Había revisado mis archivos. Había encontrado mis contraseñas. Había copiado toda mi información. Todo había sido planeado. Todo había sido calculado. Mi propio hijo me había estado robando de forma sistemática, deliberada, sin remordimiento. Y lo peor de todo era que esto no había terminado. Esto apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente fui al banco. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila. Escuchaba sus palabras. Todo lo que tienes eventualmente será de él de todas formas. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida no importara. Como si yo solo fuera un obstáculo entre ellos y mi dinero. Llegué al banco cuando abrieron las puertas. La misma mujer que me había atendido por teléfono me recibió en su oficina. Se llamaba Alma. Tenía unos 40 años, rostro amable, ojos que mostraban genuina preocupación. Señora Montes, gracias por venir. Quiero revisar con usted toda su cuenta para asegurarnos de que no haya más sorpresas. Me senté frente a su escritorio. Ella abrió su computadora y empezó a revisar. Yo la miraba trabajar, sintiendo como mi estómago se apretaba cada vez más. Muy bien, dijo después de unos minutos. Ya bloqueamos la solicitud de préstamo fraudulento. Nadie podrá acceder a ese dinero. También cambié todas sus contraseñas y activé una verificación de doble factor para cualquier transacción. Gracias. Ahora, déjeme mostrarle algo. Ella giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba el registro completo de todas las transacciones de los últimos 12 meses. Como le mencioné antes, hay 2 tarjetas adicionales vinculadas a su cuenta. Fueron solicitadas hace 8 meses. Y desde entonces, han acumulado $18,400 en gastos. Miré la pantalla. Línea tras línea de compras. Algunas pequeñas. Otras enormes. Todas sin mi autorización. Pero hay algo más, continuó Alma, su voz volviéndose más seria. También hay retiros en efectivo que no están asociados con esas tarjetas. Retiros que fueron hechos directamente desde su cuenta de ahorros. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Ella señaló varias transacciones en la pantalla. Aquí, y aquí, y aquí. Retiros de $1,000 cada uno. Fueron hechos en diferentes cajeros automáticos durante los últimos 6 meses. Suman aproximadamente $11,000 en total. $11,000 más. Eso significaba que el total no era 28,000. Era casi $40,000. ¿Cómo es posible? Yo nunca hice esos retiros. Alma me miró con tristeza. Señora Montes, para hacer retiros desde su cuenta de ahorros, se necesita su tarjeta de débito y su código PIN. Alguien más tiene acceso a esa información. Pensé. Intenté recordar. Y entonces me vino a la memoria. Hace un año, Pablo me ayudó a activar mi nueva tarjeta de débito. Yo no entendía bien cómo funcionaba el sistema. Él me dijo que tenía que crear un PIN, un código de 4 números. Me sugirió usar algo fácil de recordar. Usa el año de tu nacimiento, mamá. 1964. Los últimos 4 números. 6, 4, 6, 4. Es fácil y no lo olvidarás. Yo había seguido su consejo. Había usado exactamente esos números. Y ahora entendía por qué me había sugerido eso. No era para que yo lo recordara fácilmente. Era para que él pudiera adivinarlo fácilmente.
Mi hijo conoce mi PIN, dije en voz baja. Él me ayudó a crearlo. Alma asintió lentamente. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Ella había visto casos así antes. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Señora Montes, voy a cancelar su tarjeta de débito actual y emitir una nueva con un PIN completamente diferente. Le sugiero que use números que nadie más pueda adivinar. Ni fechas de nacimiento, ni aniversarios, nada relacionado con información personal. Sí, por favor. También voy a poner una alerta en su cuenta. Cualquier movimiento inusual me llegará directamente a mí. Y voy a bloquear cualquier intento de solicitar más tarjetas adicionales o préstamos. Me quedé callada. Miraba las cifras en la pantalla. $40,000. $40,000 que me habían robado en menos de un año. Hay algo que necesito preguntarle, dijo Alma suavemente. ¿Usted quiere presentar cargos? Esto es claramente fraude. Robo de identidad. Uso no autorizado de fondos. La policía puede investigar. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quería presentar cargos contra mi propio hijo? ¿Quería que Pablo fuera arrestado? ¿Investigado? ¿Posiblemente llevado a juicio? No lo sé, susurré. Necesito tiempo para pensar. Alma asintió comprensivamente. Lo entiendo. Es una decisión muy difícil. Tome el tiempo que necesite. Pero mientras tanto, todas sus cuentas están protegidas. Nadie más puede acceder a ellas. Salí del banco con un sobre lleno de documentos. Estados de cuenta. Registros de transacciones. Evidencia. Todo impreso en papel. Me senté en mi carro en el estacionamiento. No arranqué. Solo me quedé ahí, mirando el sobre en mis manos. $40,000. Casi todos mis ahorros. Todo lo que había trabajado durante tantos años. Todo lo que había guardado para mi vejez, para emergencias, para tener un poco de tranquilidad en estos últimos años de mi vida. Y Pablo lo había tomado. Sin preguntarme. Sin remordimiento. Como si fuera su derecho. Conduje de regreso a casa en silencio. Las calles pasaban frente a mí como en una película borrosa. Mi mente estaba en otro lugar. En el pasado. Recordando momentos. Buscando señales que debía haber visto antes. Cuando llegué a casa, había un carro estacionado frente a mi entrada. Un carro que reconocí de inmediato. Era el carro de Pablo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Él estaba aquí. Finalmente había venido. Estacioné mi carro y salí. Pablo estaba sentado en los escalones de mi entrada. Se puso de pie cuando me vio. Su expresión era seria. Dura. Hola, mamá. Pablo. Nos quedamos mirando. Había tanto que decir. Tanto que aclarar. Pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Finalmente, él habló. Camila me contó lo que pasó ayer. Me dijo que la trataste muy mal. Que la corriste de tu casa. No podía creer que eso fuera lo primero que dijera. No una disculpa. No una explicación. Solo una acusación. Ella vino a exigirme que reactivara las tarjetas. Las tarjetas que ustedes han estado usando sin mi permiso. Pablo suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas. Mamá, no seas dramática. No es como si te hubiéramos robado. Solo usamos un poco de crédito. Es dinero que tú tienes disponible. No te estaba haciendo falta. ¿Qué no me estaba haciendo falta? Pablo, gastaron $40,000. $40,000. Él parpadeó. Por un segundo, vi sorpresa en su rostro. ¿$40,000? No, eso no puede ser. Fueron como 20,000 a lo mucho. 40,000, repetí, mi voz temblando. 18,000 en las tarjetas de crédito. 11,000 en retiros de mi cuenta de ahorros. Y los 10,000 que me pediste prestados hace 6 meses y nunca devolviste. Pablo se pasó la mano por el cabello. Por un momento, pareció genuinamente incómodo. Pero luego su expresión se endureció de nuevo. Mira, te voy a devolver todo ese dinero. Te lo prometo. Solo necesito tiempo. Las cosas han estado difíciles económicamente.
Camila tiene ciertos estándares. Su familia tiene expectativas. Yo no puedo quedar mal frente a ellos. Y quedar mal frente a tu madre si está bien. No se trata de eso. Se trata de que tú tienes dinero y nosotros lo necesitamos. Es así de simple. No podía creer lo que estaba escuchando. No había remordimiento en su voz. No había vergüenza. Solo justificaciones. Pablo, tú me robaste. Entraste a mi computadora cuando no estaba mirando. Copiaste mis contraseñas. Solicitaste tarjetas a mi nombre. Sacaste dinero de mi cuenta usando mi PIN. Eso no es pedir prestado. Eso es robar. Su rostro se puso rojo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Robar? ¿Así es como vas a llamarlo? Soy tu hijo, mamá. Tu único hijo. Todo lo que tienes me pertenece. ¿O acaso planeabas llevarte el dinero a la tumba? Las palabras de Camila. Exactamente las mismas palabras. Mi dinero es mío mientras yo esté viva. Y lo que yo haga con él es mi decisión. No la tuya. Pablo dio un paso hacia mí. Su expresión era amenazante ahora. ¿Sabes qué, mamá? Creo que Camila tiene razón. Últimamente has estado muy rara. Muy paranoica. Olvidando cosas. Confundiendo hechos. Tal vez necesitas ayuda. Tal vez necesitas que alguien maneje tus finanzas por ti. Por tu propio bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Si sigues por este camino, si sigues acusándome de cosas ridículas, voy a tener que tomar medidas. Por tu propio bien. Por tu seguridad. Nos quedamos mirando. Y en ese momento, vi a un extraño frente a mí. No a mi hijo. No al niño que crié. No al hombre que pensé que conocía. Vi a alguien capaz de hacerme daño sin pestañear. Quiero que te vayas de mi propiedad, dije, mi voz sorprendentemente firme. Ahora. Pablo soltó una risa amarga. Perfecto. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que cometiste un error. No vengas buscándome cuando estés sola y necesites ayuda. Porque yo no voy a estar ahí. Se dio vuelta y caminó hacia su carro. Antes de subirse, se giró una última vez. Y otra cosa, mamá. La madre de Camila también está muy molesta contigo. Ella fue una de las personas que usó la tarjeta ese día en la tienda. La humillaste frente a todos. Eso no se olvida fácilmente. Se subió al carro y se fue. El ruido del motor se alejó por la calle hasta desaparecer. Me quedé ahí parada, frente a mi casa, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La madre de Camila también había usado mi tarjeta. Ni siquiera la conocía bien. La había visto tal vez 3 veces en mi vida. Y ella también se había estado beneficiando de mi dinero. Entré a mi casa y cerré la puerta. Me apoyé contra ella y finalmente permití que las lágrimas salieran. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años de sacrificio que ahora parecían no haber significado nada. Lloré por la traición, por la humillación, por el dolor. Pero en medio de ese llanto, algo más estaba naciendo dentro de mí. Algo duro. Algo determinado. Algo que no iba a permitir que me destruyeran. Porque si Pablo pensaba que yo me iba a quedar callada, que iba a aceptar todo esto sin hacer nada, estaba muy equivocado. Yo había sido paciente. Había sido comprensiva. Había sido generosa. Pero eso se había terminado. Ahora era el momento de protegerme. De defenderme. De recuperar lo que era mío. Y aunque no sabía exactamente cómo iba a hacerlo, sabía una cosa con certeza. Esta guerra apenas comenzaba. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. No solo por el dolor de la traición, sino porque empecé a darme cuenta de cuántas cosas había pasado por alto durante todos estos meses. Pequeñas señales que mi mente había ignorado porque no quería ver la verdad. Porque confiar en Pablo era más fácil que aceptar que mi propio hijo era capaz de hacerme daño de esta manera. Empecé a revisar todo. Cada papel, cada documento, cada estado de cuenta que había guardado durante los últimos años. Y lo que descubrí me dejó sin aliento. Había más cosas.
Muchas más cosas que yo no había notado porque estaba demasiado ocupada siendo la madre perfecta, la madre que nunca cuestiona, la madre que siempre confía. Encontré recibos de compras que no recordaba haber hecho. Cargos en mi tarjeta de una tienda de electrónica por $3,200. Una televisión de pantalla grande que nunca llegó a mi casa. Un sistema de sonido que jamás vi. Equipos que supuestamente fueron entregados a mi dirección, pero que claramente terminaron en otro lugar. También encontré documentos que me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Papeles que Pablo me había pedido firmar hace como 6 meses, diciéndome que eran para actualizar la información de mi seguro de vida. Yo confié en él. Firmé sin leer con cuidado. Ahora, mirando esos documentos con atención, me di cuenta de que no eran solo actualizaciones. Eran autorizaciones para que él tuviera acceso a ciertos beneficios en caso de que algo me pasara. Como si estuvieran preparando el terreno para cuando yo ya no estuviera. La idea me aterrorizó. No porque pensara que Pablo fuera capaz de hacerme daño físico, sino porque me di cuenta de que para él, yo ya no era su madre. Era solo un recurso. Una fuente de dinero que él consideraba suya por derecho. Y cuanto antes pudiera acceder a ese dinero completamente, mejor para él. Decidí que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Pero no sabía en quién confiar. La mayoría de mis amistades eran conocidas superficiales. Gente con la que compartía conversaciones amables en el supermercado o en la iglesia, pero nada más profundo que eso. Yo había dedicado tanto tiempo a mi trabajo y a mi hijo que nunca había cultivado relaciones realmente cercanas. Pero había alguien. Una vecina que vivía 3 casas más abajo. Su nombre era Hortensia. Tenía unos 65 años. Era viuda como yo, y siempre había sido amable conmigo. A veces nos sentábamos juntas en el parque que estaba al final de la calle. Hablábamos de cosas simples. De la vida. De nuestros recuerdos. De lo difícil que era envejecer sola. Una tarde, después de haber pasado horas revisando documentos y sintiéndome cada vez más perdida, decidí caminar hasta su casa. Toqué la puerta con las manos temblorosas. Cuando ella abrió, debió ver algo en mi rostro porque de inmediato su expresión cambió de sorpresa a preocupación. Le conté todo. Desde el principio. Desde la primera llamada de Pablo gritándome por teléfono hasta la última conversación donde me había amenazado veladamente. Le mostré los estados de cuenta, los documentos, las evidencias que había reunido. Y mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se rompía de nuevo, pero de una manera diferente. Como si finalmente estuviera permitiéndome sentir todo el dolor que había estado reprimiendo. Hortensia me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Solo me dejó hablar. Y cuando terminé, cuando ya no me quedaban palabras, ella tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos con una expresión que era mitad compasión, mitad determinación. Me dijo que ella había pasado por algo similar hace muchos años. Su propia hija había intentado manipularla financieramente después de que su esposo murió. No había llegado tan lejos como en mi caso, pero había sido suficiente para que Hortensia aprendiera una lección dolorosa sobre poner límites, incluso con la familia. Me dijo que lo más importante ahora era protegerme legalmente, asegurarme de que Pablo no pudiera seguir accediendo a mi dinero ni tomar decisiones sobre mi vida. Me habló de un abogado que ella conocía, un hombre honesto y directo que se especializaba en casos de abuso financiero contra personas mayores. Esa misma noche, Hortensia me acompañó a hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer. Fui a una tienda de electrónica y compré una pequeña grabadora de audio. También compré una cámara de seguridad discreta para instalar en mi casa. Porque algo me decía que esto no había terminado. Algo me decía que Pablo y Camila no se iban a rendir tan fácilmente. Y si volvían, si intentaban manipularme o amenazarme de nuevo, yo necesitaba tener pruebas. Pruebas que no pudiera negar. 2 días después, recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Era la madre de Camila. Una mujer a la que apenas conocía. Una mujer cuyo nombre completo ni siquiera sabía con certeza. Su voz era dulce al principio, casi maternal, como si estuviera genuinamente preocupada por mí. Me dijo que había escuchado sobre los problemas entre Pablo y yo, que estaba muy triste por la situación, que ella siempre me había tenido mucho aprecio. Habló durante varios minutos con ese tono suave y comprensivo, como si realmente le importara mi bienestar.
Pero yo podía sentir que había algo más debajo de esas palabras amables. Algo calculado. Algo falso. Finalmente llegó al punto real de su llamada. Me dijo que creía que todo esto era un malentendido terrible, que los jóvenes a veces no saben comunicarse bien, que yo debería perdonar a Pablo porque él era mi hijo y la familia era lo más importante en la vida. Me sugirió que tal vez yo estaba siendo demasiado dura, demasiado inflexible, que a mi edad debería estar pensando en disfrutar de mi familia en lugar de crear conflictos innecesarios. Y luego, con la misma voz dulce, me dijo algo que me hizo sentir náuseas. Me dijo que ella entendía que a veces las personas mayores se confunden, que la memoria empieza a fallar, que es normal sentirse desorientada. Me sugirió que tal vez yo debería considerar hablar con un médico sobre mi salud mental, que tal vez necesitaba ayuda para manejar mis finanzas porque claramente estaba tomando decisiones que no tenían sentido. Estaba plantando la semilla. Estaba tratando de hacerme dudar de mí misma. De hacerme creer que el problema no era Pablo ni Camila ni ella. El problema era yo. Mi mente. Mi capacidad para pensar claramente. Le agradecí por su llamada con una voz neutral y colgué. Mis manos temblaban. No de miedo. De rabia. Porque ahora entendía completamente lo que estaban haciendo. No era solo robo. Era algo mucho más oscuro. Estaban tratando de hacerme quedar como una anciana senil e incompetente. Estaban construyendo una narrativa en la que yo era la problemática, la que no entendía las cosas, la que necesitaba que alguien más tomara control de su vida. Y si lograban convencer a suficientes personas de esa historia, si lograban que un médico o un juez creyera que yo no era competente para manejar mis propios asuntos, entonces podrían tomar control total de mi dinero, de mi casa, de todo lo que tenía. Y yo no podría hacer nada para detenerlos. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente iría a ver al abogado que Hortensia me había recomendado. Le mostraría todas las pruebas. Le contaría todo lo que había pasado. Y juntos encontraríamos la manera de protegerme legalmente antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que yo no sabía, lo que no podía prever en ese momento, era que Pablo y Camila ya estaban dando su próximo paso. Un paso que cambiaría todo. Un paso que me haría darme cuenta de que esto ya no era solo sobre dinero. Esto se había convertido en una guerra en la que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. Absolutamente cualquier cosa. El abogado que Hortensia me recomendó se llamaba Vicente Mares. Tenía un pequeño despacho en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Cuando entré a su oficina, me recibió con un apretón de manos firme y una mirada directa que me hizo sentir que finalmente estaba en el lugar correcto. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris, expresión seria pero no intimidante. Tenía ese aire de alguien que había visto muchas cosas en su vida profesional y ya nada lo sorprendía. Le mostré todos los documentos que había reunido. Los estados de cuenta del banco con todas las transacciones no autorizadas. Los recibos que había encontrado. Los papeles que Pablo me había hecho firmar. Las capturas de pantalla de mensajes y llamadas. Todo. Vicente revisó cada papel con cuidado, haciendo anotaciones en una libreta, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas o circunstancias. No emitió juicios. No me hizo sentir estúpida por haber confiado en mi hijo. Simplemente escuchó y documentó todo con profesionalismo. Cuando terminé de explicarle toda la situación, él se recostó en su silla y me miró con una expresión que era mezcla de preocupación y determinación. Me dijo que lo que Pablo y Camila habían hecho constituía varios delitos graves, incluyendo fraude financiero, robo de identidad y apropiación indebida de fondos. Me explicó que yo tenía todas las bases legales para presentar cargos penales si decidía hacerlo, y que además podía iniciar un proceso civil para recuperar el dinero robado. Pero también me advirtió que tomar acciones legales contra mi propio hijo sería un camino difícil, no solo por las implicaciones emocionales, sino porque Pablo y Camila probablemente contraatacarían tratando de cuestionar mi competencia mental. Me explicó que había visto casos similares antes, donde los hijos adultos que eran confrontados por abuso financiero intentaban revertir la situación argumentando que sus padres ancianos estaban confundidos, seniles o no eran capaces de manejar sus propios asuntos. Me dijo que era una táctica común y extremadamente efectiva si no se manejaba correctamente. Por eso, lo primero que necesitábamos hacer era establecer de manera oficial que yo estaba completamente lúcida y capaz de tomar mis propias decisiones.
Me recomendó que fuera con un médico para obtener una evaluación completa de mi salud mental y cognitiva, no porque él dudara de mí, sino porque necesitábamos documentación médica que demostrara de manera irrefutable que yo estaba en pleno uso de mis facultades. También me sugirió que pusiera todos mis bienes bajo protección legal inmediata. Eso significaba crear un fideicomiso revocable, cambiar los beneficiarios de todas mis cuentas y seguros, y establecer directivas claras sobre quién podría tomar decisiones en mi nombre si algún día realmente llegaba a necesitar ayuda. Me aseguró que estos pasos no solo protegerían mis activos, sino que también enviarían un mensaje claro a Pablo y Camila de que yo estaba tomando control de la situación y que no iban a poder seguir manipulándome. Salí de esa reunión sintiéndome más fuerte, pero también más consciente de la batalla que tenía por delante. Vicente me había dado esperanza, pero también me había hecho ver la realidad de lo complicado que sería enfrentar esto legalmente. Sin embargo, por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Tenía un plan. Tenía apoyo. Y tenía la determinación de no dejarme vencer. Pero el universo tenía otros planes. Porque esa misma tarde, cuando llegué a casa después de hacer algunas diligencias que Vicente me había pedido, encontré algo que me dejó paralizada. La puerta de mi casa estaba entreabierta. Yo estaba completamente segura de haberla cerrado con llave antes de salir. Siempre lo hacía. Era un hábito tan arraigado que lo hacía sin pensar. Entré despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La casa estaba en silencio. Nada parecía fuera de lugar a primera vista. Pero cuando llegué a mi habitación, vi que los cajones de mi escritorio estaban abiertos. Los documentos que había dejado organizados estaban revueltos. Alguien había estado buscando algo. Alguien había entrado a mi casa y había revisado mis cosas. Revisé toda la casa con las manos temblorosas. Nada había sido robado. La televisión seguía ahí. Mi computadora estaba en su lugar. Las joyas que tenía, pocas pero sentimentales, seguían en su caja. Pero los documentos relacionados con el banco, los estados de cuenta que había impreso, algunos de los papeles que pensaba mostrarle a Vicente en nuestra próxima reunión, ya no estaban. Habían desaparecido. Llamé a la policía de inmediato. Vinieron 2 oficiales, tomaron mi declaración, revisaron la casa buscando señales de entrada forzada. No encontraron nada. La puerta no había sido forzada. Las ventanas estaban intactas. Quien había entrado tenía una llave. Y solo había una persona además de mí que tenía llave de mi casa. Pablo. Yo se la había dado años atrás para emergencias, en caso de que algo me pasara y alguien necesitara entrar. Los oficiales me preguntaron si tenía alguna sospecha de quién podría haber entrado. Yo sabía la respuesta. Sabía exactamente quién había sido. Pero cuando abrí la boca para decirlo, las palabras no salieron. Porque decirlo en voz alta a la policía significaba cruzar una línea de la que no habría retorno. Significaba acusar formalmente a mi hijo de allanamiento. Significaba iniciar un proceso legal que terminaría con el potencialmente arrestado. Les dije que no estaba segura, que necesitaba tiempo para pensar. Ellos me aconsejaron cambiar las cerraduras inmediatamente y considerar instalar un sistema de seguridad. Me dejaron un reporte y se fueron. Me quedé sola en mi casa que de repente ya no se sentía segura. Me sentía violada, invadida, como si ya nada fuera realmente mío. Esa noche llamé a Hortensia. Ella vino de inmediato y se quedó conmigo. No durmió en su casa. Se quedó en mi sofá, insistiendo en que no me iba a dejar sola después de lo que había pasado. Su presencia fue un consuelo enorme. Hablamos hasta tarde en la noche. Me dijo que esto confirmaba lo que ya sabíamos, que Pablo estaba desesperado, que se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo control sobre mí y sobre mi dinero, y que eso lo hacía peligroso de maneras impredecibles. Al día siguiente, un cerrajero vino a cambiar todas las cerraduras de mi casa. También contraté a una compañía para instalar cámaras de seguridad en la entrada principal, en la puerta trasera y en el interior de las áreas comunes. Si alguien intentaba entrar de nuevo, quedaría grabado. Tendría pruebas irrefutables. Pero lo que más me dolió no fue la invasión a mi privacidad. Fue la confirmación definitiva de que Pablo había cruzado una línea que yo nunca imaginé que cruzaría. Entrar a mi casa sin permiso, revisar mis cosas, robar documentos que él sabía que yo estaba usando para protegerme de él, todo eso mostraba un nivel de desprecio y de malicia que ya no podía ignorar ni justificar.
Esa tarde recibí un mensaje de texto de Camila. Era breve y directo, sin el tono falsamente dulce que había usado en conversaciones anteriores. Me decía que había escuchado que yo estaba hablando con abogados, que estaba haciendo acusaciones serias contra Pablo, y que eso era una muy mala decisión de mi parte. Me advertía que si yo seguía por ese camino, ellos no tendrían más opción que tomar medidas legales para protegerse. Me decía que tenían testigos que podían confirmar que yo había estado actuando de manera errática, olvidadiza y confundida en los últimos meses. Me amenazaba veladamente con iniciar un proceso de interdicción, un procedimiento legal mediante el cual podrían declarar que yo era incompetente para manejar mis propios asuntos y nombrar a Pablo como mi tutor legal. Leí ese mensaje varias veces. Cada palabra era un golpe, porque me di cuenta de que ellos habían estado preparando el terreno desde hace tiempo. Las conversaciones en las que me habían hecho sentir olvidadiza. Las veces que habían cuestionado mi memoria frente a otras personas. Todo había sido intencional. Todo había sido parte de un plan para construir una narrativa en la que yo no era confiable, en la que yo necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí. Y ese alguien, por supuesto, sería Pablo, quien entonces tendría acceso legal completo a todo mi dinero, a mi casa, a cada aspecto de mi vida. Yo me convertiría en una prisionera en mi propia existencia, dependiendo completamente de la buena voluntad de las mismas personas que me habían robado. Fue en ese momento que tomé la decisión final. No más dudas. No más culpa. No más esperanza de que las cosas pudieran arreglarse de alguna manera mágica. Pablo había elegido su camino. Había elegido el dinero sobre mí. Había elegido a Camila sobre su propia madre. Y ahora estaba dispuesto a destruirme completamente para conseguir lo que quería. Llamé a Vicente y le dije que quería proceder con todo. Cargos penales. Demanda civil. Protección legal completa de todos mis bienes. Todo lo que fuera necesario para detenerlos. Él me dijo que nos veríamos al día siguiente para iniciar el proceso formalmente. Me advirtió una vez más que esto sería difícil, que Pablo probablemente se pondría furioso, que las cosas se pondrían muy feas antes de mejorar. Pero yo ya lo sabía. Ya había aceptado que mi relación con mi hijo, tal como la conocía, había terminado. Lo que vendría ahora no era reconciliación. Era guerra. Y yo estaba lista para pelear. Los días que siguieron fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Vicente me había advertido que las cosas se pondrían difíciles, pero nada me había preparado realmente para lo que estaba por venir. Después de que iniciamos formalmente los procedimientos legales, después de que presentamos la demanda civil y los reportes al banco con todas las pruebas del fraude, Pablo y Camila no se quedaron quietos. Todo lo contrario. Lanzaron un contraataque tan calculado y tan cruel que hubo momentos en los que pensé que no iba a poder soportarlo. Comenzó con las llamadas. Llamadas constantes, a todas horas. A veces era Pablo, gritándome por teléfono, acusándome de estar destruyendo a mi propia familia por avaricia, diciéndome que yo era una madre terrible que estaba dispuesta a arruinar la vida de su único hijo por dinero. Otras veces era Camila, con esa voz suave pero venenosa, recordándome que yo estaba sola, que cuando me pusiera vieja y enferma no tendría a nadie que me cuidara, que me iba a arrepentir de haber tomado estas decisiones cuando estuviera en un asilo sin visitas de nadie. Pero las llamadas eran solo el principio. Empezaron a llamar a mis vecinos. Literalmente iban de puerta en mi calle, contándoles una versión completamente distorsionada de los hechos. Les decían que yo había cambiado mucho en los últimos meses, que estaba teniendo problemas de memoria, que a veces me confundía y olvidaba conversaciones enteras. Les decían que ellos estaban muy preocupados por mi bienestar, que yo estaba haciendo acusaciones sin sentido contra ellos, que necesitaba ayuda médica pero me negaba a aceptarlo. Al principio no me di cuenta de lo que estaban haciendo. Pero luego empecé a notarlo en la forma en que algunos vecinos me miraban cuando salía a la calle. Esas miradas de lástima mezclada con incomodidad. Esa manera en que algunos evitaban hacer contacto visual conmigo. Una señora que siempre había sido amable conmigo, que vivía justo al lado, de repente empezó a ser distante. Un día la saludé en el supermercado y ella apenas me respondió, como si tuviera miedo de involucrarse en algo problemático. Hortensia fue mi salvación en esos días. Ella conocía a mucha gente en el vecindario y empezó a contraatacar la narrativa que Pablo y Camila estaban construyendo. Les decía a los vecinos la verdad, les mostraba que yo estaba completamente lúcida y que lo que realmente estaba pasando era un caso de abuso financiero.
Algunos le creyeron. Otros prefirieron mantenerse neutrales y no meterse. Pero al menos no todos me miraban como si fuera una anciana senil que había perdido la razón. Luego vino algo peor. Una tarde, mientras estaba en casa revisando algunos documentos con Vicente, sonó el timbre. Era la policía. 2 oficiales diferentes a los que habían venido cuando reporté el allanamiento. Me dijeron que habían recibido una llamada de preocupación por mi bienestar. Alguien había reportado que yo estaba viviendo en condiciones insalubres, que no estaba cuidando de mí misma adecuadamente, que parecía desorientada y confundida cuando salía de mi casa. Les mostré mi casa. Estaba impecable como siempre. Les presenté a Vicente, quien confirmó que yo estaba en pleno uso de mis facultades y que estaba siendo víctima de una campaña de difamación por parte de familiares que querían acceder a mi dinero. Los oficiales fueron profesionales y comprensivos. Tomaron nota de todo. Pero el hecho de que alguien hubiera hecho ese reporte, probablemente Pablo o Camila, me dejó temblando de rabia e impotencia. Vicente me explicó que esto era exactamente lo que él había anticipado. Pablo y Camila estaban construyendo un registro, una serie de incidentes reportados que podrían usar más adelante para argumentar que yo necesitaba un tutor legal. Cada llamada a la policía, cada conversación con vecinos, cada pequeña semilla de duda que plantaban sobre mi competencia mental, todo formaba parte de una estrategia más grande. Estaban jugando el juego largo, preparando el terreno para intentar quitarme mi autonomía legalmente. Pero Vicente también me dijo que nosotros teníamos ventajas. Teníamos documentación médica reciente que confirmaba que yo estaba completamente sana mentalmente. Teníamos las evaluaciones cognitivas que me habían hecho y que mostraban que mi memoria y capacidades de razonamiento estaban perfectamente bien para mi edad. Teníamos las cámaras de seguridad instaladas en mi casa que podían demostrar que yo vivía de manera normal y organizada. Y sobre todo, teníamos todas las pruebas del fraude financiero que Pablo y Camila habían cometido. El banco también estaba cooperando completamente con nuestra investigación. Alma, la empleada que me había atendido desde el principio, había sido increíblemente diligente documentando todo. Tenía registros de cada transacción sospechosa, copias de las solicitudes de tarjetas adicionales que mostraban cómo Pablo había falsificado mi firma, y hasta grabaciones de llamadas telefónicas al servicio al cliente donde él se había hecho pasar por mí para obtener información de mi cuenta. Vicente presentó toda esta información al fiscal del distrito. Le explicó que este no era un simple conflicto familiar, sino un caso claro de fraude financiero y abuso contra una persona mayor. Le mostró las pruebas, los montos involucrados, la naturaleza sistemática del robo. El fiscal se interesó en el caso. Me dijo que estos crímenes contra adultos mayores estaban aumentando y que querían mandar un mensaje claro de que no serían tolerados. Pero mientras el proceso legal avanzaba lentamente, la guerra psicológica continuaba intensificándose. Pablo y Camila empezaron a aparecer en lugares donde yo estaba. No era coincidencia. Si yo iba al supermercado, de repente ellos estaban ahí. Si yo salía a caminar al parque, los veía pasar en su carro, mirándome. Era intimidación pura. Era su manera de recordarme que me estaban vigilando, que no podía relajarme ni por un momento. Una mañana encontré que alguien había pinchado 2 de las llantas de mi carro. No había pruebas de quién lo había hecho, pero yo sabía. Las cámaras de seguridad no cubrían el área donde estaba estacionado. Había sido intencional. Llamé a la policía de nuevo, hice otro reporte, pero sin evidencia directa no podían hacer mucho. Hortensia sugirió que tal vez debería quedarme con ella por unos días, que mi casa ya no se sentía segura. Pero yo me negué. Si me iba, si les mostraba que tenía miedo, habrían ganado una pequeña victoria. Y yo no estaba dispuesta a darles esa satisfacción. Esta era mi casa. La había comprado con mi trabajo. La había mantenido durante años. Y no iba a dejar que me sacaran de ella. Instalé más cámaras. Cambié las cerraduras por unas aún más seguras. Empecé a llevar un diario detallado de cada incidente, cada llamada amenazante, cada vez que veía a Pablo o Camila cerca de mi casa. Vicente me había dicho que documentar todo era crucial, que cada pieza de evidencia podría ser importante más adelante. Y luego pasó algo que cambió todo de nuevo. Una tarde, mientras estaba en casa, recibí una visita inesperada. Era una trabajadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores.
Me dijo que habían recibido múltiples reportes de preocupación sobre mi bienestar y que estaban obligados a hacer una evaluación en persona. Me dijo que era solo protocolo, que no me preocupara, pero que necesitaba hacerme algunas preguntas y revisar mi situación de vivienda. Me sentí invadida de nuevo, pero cooperé completamente. Le mostré mi casa. Le mostré mi refrigerador lleno de comida fresca. Le mostré que pagaba todas mis cuentas a tiempo. Le mostré los estados de cuenta del banco que demostraban que manejaba mi dinero responsablemente. Le hablé de Vicente y del caso legal que estábamos construyendo. Le expliqué que los reportes que habían recibido eran falsos, parte de una campaña de acoso por parte de mi hijo y su esposa. La trabajadora social fue profesional y justa. Después de pasar 2 horas conmigo, me dijo claramente que no veía ninguna razón para preocuparse por mi bienestar. Me dijo que era evidente que yo estaba manejando mi vida perfectamente bien, que mi casa estaba en excelentes condiciones, y que parecía estar tomando decisiones racionales y bien pensadas. Me dijo que pondría todo eso en su reporte oficial y que cerraría el caso como infundado. Cuando se fue, me senté en mi sala y finalmente permití que las lágrimas salieran. No lágrimas de tristeza, lágrimas de agotamiento, de frustración, de rabia contenida durante tanto tiempo. Porque me di cuenta de que no importaba cuántas pruebas tuviera de mi competencia, no importaba cuántas evaluaciones pasara, Pablo y Camila seguirían intentando destruirme. Seguirían buscando maneras de hacerme daño, de hacerme quedar mal, de quitarme todo lo que tenía. Pero también me di cuenta de otra cosa. Ellos estaban desesperados. Todas estas tácticas, toda esta agresión, venía del miedo. Miedo de perder. Miedo de enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Y eso significaba que yo estaba ganando. Lentamente, dolorosamente, pero ganando. 3 meses después de iniciar el proceso legal, finalmente llegó el día que había estado esperando con una mezcla de miedo y anticipación. Vicente me llamó una mañana para decirme que el fiscal había decidido presentar cargos formales contra Pablo y Camila. No solo eso, sino que el banco también había completado su investigación interna y había confirmado todas nuestras acusaciones. Habían encontrado evidencia de que Pablo había falsificado mi firma en múltiples documentos, que había accedido ilegalmente a mi cuenta en línea usando información que había obtenido de manera fraudulenta, y que junto con Camila había gastado casi $40,000 de mi dinero sin autorización. El proceso judicial comenzó oficialmente. Pablo y Camila recibieron citaciones para comparecer ante el tribunal. Vicente me explicó que el caso tenía 2 vertientes paralelas: la criminal, donde el Estado los acusaba de fraude y robo, y la civil, donde yo los demandaba por la devolución del dinero robado más daños adicionales. Me advirtió que el proceso podría tomar meses, que habría audiencias, testimonios, que tendría que enfrentarlos cara a cara en la corte. Me preguntó si estaba preparada para eso. Le dije que sí, aunque por dentro sentía que mi corazón estaba hecho pedazos. La primera audiencia fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Entré a esa sala de tribunal con Hortensia a mi lado, con Vicente cargando una carpeta llena de evidencias, y me senté en una banca de madera fría mientras esperaba que comenzara. Luego los vi entrar. Pablo y Camila, acompañados por su propio abogado, un hombre de traje caro que parecía más interesado en revisar su teléfono que en el caso. Pablo no me miró. Mantuvo la vista al frente, su mandíbula apretada, su cuerpo tenso. Camila, en cambio, me lanzó una mirada llena de odio puro antes de sentarse junto a él. El juez revisó los cargos. Escuchó los argumentos preliminares de ambas partes. El abogado de Pablo y Camila intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que existía un acuerdo verbal entre madre e hijo sobre el uso de los fondos, que las acusaciones eran el resultado de una mala comunicación exacerbada por mi edad avanzada y posible confusión. Vicente respondió con calma y precisión, presentando los estados de cuenta bancarios, las evaluaciones médicas que confirmaban mi competencia mental, las grabaciones de llamadas al banco donde Pablo se había hecho pasar por mí, y el testimonio de Alma, la empleada bancaria que había documentado todo meticulosamente. El juez escuchó atentamente. Hizo preguntas específicas. Pidió ver evidencia adicional. Y al final de esa primera audiencia, su expresión era clara. No le había gustado nada lo que había escuchado del lado de Pablo y Camila. Programó una fecha para la audiencia completa donde se presentarían todos los testimonios y evidencias, y les advirtió a ambas partes que tomaran el caso muy en serio. Salí de esa audiencia sintiéndome extrañamente vacía.
No había satisfacción. No había triunfo. Solo el dolor sordo de saber que las cosas habían llegado tan lejos, que mi relación con mi hijo había llegado a este punto donde nos enfrentábamos en un tribunal como enemigos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Vicente y yo nos reunimos múltiples veces para repasar mi testimonio, para asegurarnos de que tenía claro lo que iba a decir, cómo iba a presentar los hechos. Me advirtió que el abogado de Pablo intentaría atacar mi credibilidad, que probablemente intentaría hacerme parecer confundida o vengativa. Me dijo que lo importante era mantenerme calmada, responder solo lo que me preguntaran y confiar en que la evidencia hablaría por sí misma. Cuando finalmente llegó el día del juicio completo, la sala estaba más llena de lo que esperaba. Había periodistas. El caso había llamado la atención de los medios locales porque representaba un problema creciente: el abuso financiero contra personas mayores por parte de sus propios familiares. Había también representantes de organizaciones de protección de adultos mayores que estaban siguiendo el caso con interés. Fui la primera en testificar. Subí al estrado con las piernas temblorosas, pero la mente clara. Vicente me hizo preguntas sobre mi relación con Pablo, sobre cómo había comenzado todo, sobre los préstamos que nunca fueron devueltos, sobre el descubrimiento de las tarjetas no autorizadas, sobre los retiros de efectivo que yo nunca había hecho. Respondí cada pregunta con la verdad simple y directa. No exageré. No dramaticé. Solo conté los hechos tal como habían sucedido. Luego fue el turno del abogado de Pablo de interrogarme. Como Vicente había anticipado, intentó hacerme parecer confundida. Me preguntó sobre fechas específicas de conversaciones que supuestamente habíamos tenido años atrás. Me preguntó si no era posible que yo hubiera olvidado haber dado permiso verbal para usar mi tarjeta. Me preguntó si no era cierto que a veces olvidaba cosas, que confundía detalles. Respondí con calma que mi memoria estaba perfectamente bien, que tenía evaluaciones médicas recientes que lo confirmaban, y que nunca, en ningún momento, había dado permiso para que gastaran mi dinero de esa manera. Después de mí, testificó Alma del banco. Ella fue impecable. Trajo consigo todos los registros, todas las llamadas grabadas, toda la documentación que mostraba exactamente cómo Pablo y Camila habían accedido a mi cuenta. Explicó al juez con claridad técnica pero comprensible cómo habían falsificado solicitudes, cómo habían usado información personal mía que solo podían haber obtenido de manera fraudulenta, cómo los patrones de gasto eran claramente inconsistentes con mi historial financiero. También testificó el médico que me había evaluado, confirmando que yo no mostraba ningún signo de demencia, deterioro cognitivo o problemas de memoria. Explicó que había realizado pruebas exhaustivas y que mi función mental era completamente normal para mi edad. Luego fue el turno de Pablo y Camila de testificar. Pablo subió al estrado y bajo juramento contó una versión de los hechos que era casi irreconocible. Dijo que yo le había dado permiso verbal para usar mi tarjeta cuando lo necesitara, que siempre habíamos tenido un acuerdo de que mi dinero estaba disponible para él porque era mi único hijo, que yo le había dicho repetidamente que no me importaba que gastara porque eventualmente todo sería suyo de todas formas. Dijo que las acusaciones habían surgido porque yo estaba enojada con él por haberse casado con Camila, que yo nunca había aceptado a su esposa, que esto era una venganza disfrazada de preocupación por dinero. Vicente lo destrozó en el contrainterrogatorio. Le mostró los estados de cuenta con transacciones específicas y le preguntó si yo había autorizado cada una. Pablo titubeó, se contradijo, intentó justificar gastos que claramente eran para beneficio personal de ellos. Vicente le preguntó directamente si alguna vez me había pedido permiso para solicitar tarjetas adicionales a mi nombre. Pablo dijo que sí, pero no pudo proporcionar ninguna prueba de esa conversación. Vicente le preguntó por qué entonces había intentado ocultar esas tarjetas de mí, por qué nunca me había mostrado los estados de cuenta, por qué se había enojado tanto cuando las bloqueé si supuestamente todo era legítimo. Camila testificó después, y su actuación fue igualmente poco convincente. Intentó parecer la nuera preocupada que solo quería lo mejor para su suegra, pero sus contradicciones eran obvias. No podía explicar por qué ella y su madre habían usado mis tarjetas sin preguntarme, por qué habían gastado miles de dólares en artículos de lujo mientras me decían que yo era egoísta por cuestionar los gastos. El juez escuchó todos los testimonios. Revisó toda la evidencia. Y cuando finalmente llegó el momento de su decisión, su expresión era de disgusto apenas contenido. Dijo que en sus años en el tribunal había visto muchos casos de abuso familiar, pero que pocos eran tan claros, tan documentados y tan deliberados como este.
Dijo que la evidencia mostraba sin lugar a dudas que Pablo Montés y Camila Fontés habían cometido fraude financiero contra Olga Montés de manera sistemática y premeditada. Los declaró culpables de todos los cargos. Les ordenó devolver inmediatamente los $40,000 robados, más intereses y daños adicionales que totalizaban otros 15,000. Les impuso penas de libertad condicional, servicio comunitario, y les prohibió tener cualquier acceso a cuentas bancarias o información financiera mía por el resto de mi vida. También ordenó que se registrara una orden de restricción que les impedía acercarse a mí o contactarme sin mi consentimiento expreso. Cuando el juez pronunció su veredicto, vi el rostro de Pablo descomponerse. Camila empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia, de humillación de haber sido expuesta públicamente. Su abogado intentó argumentar algo más, pero el juez lo silenció con un gesto de mano. La decisión era final. Salí de esa sala de tribunal sintiendo algo que no había sentido en meses. No era felicidad. No era satisfacción plena. Era algo más profundo. Era la sensación de que finalmente la verdad había sido reconocida. De que finalmente alguien con autoridad había visto lo que me habían hecho y había dicho que no era aceptable, que no estaba bien, que habría consecuencias. Han pasado 6 meses desde aquel día en el tribunal. 6 meses desde que el juez pronunció su veredicto y cambió todo. 6 meses en los que he tenido que aprender a vivir de nuevo, a reconstruir mi vida desde los escombros que quedaron después de esa batalla que nunca imaginé que tendría que pelear. Pablo y Camila cumplieron con la orden judicial. Devolvieron el dinero en cuotas mensuales, cada pago supervisado por el tribunal y depositado directamente en una nueva cuenta bancaria que abrí en una institución diferente. Vicente se aseguró de que cada detalle estuviera protegido legalmente, de que no hubiera manera de que pudieran acceder nuevamente a mis finanzas. El proceso fue largo y doloroso. Cada pago era un recordatorio de lo que había perdido, no solo en dinero sino en la relación con mi hijo. Al principio, después del juicio, pensé que tal vez habría algún tipo de acercamiento. Tal vez Pablo vendría a pedirme perdón. Tal vez se daría cuenta de la magnitud de lo que había hecho y querría reparar aunque fuera un poco el daño. Pero eso nunca sucedió. Lo que recibí en cambio fueron mensajes a través de su abogado, fríos y formales, notificándome de cada pago realizado. Nada personal. Nada que mostrara siquiera un atisbo de remordimiento o de reconocimiento de que lo que habían hecho estaba mal. Durante las primeras semanas después del juicio, me permití llorar. Lloré por el hijo que había perdido, o más bien, por el hijo que nunca realmente tuve. Porque me di cuenta de que el Pablo que yo creía conocer, el niño cariñoso que había criado, probablemente nunca había existido realmente, o si existió, se había transformado en alguien irreconocible en algún momento del camino. Lloré por todos los años que dediqué a construir una relación que resultó ser unilateral. Lloré por la ingenuidad que me había permitido ser engañada durante tanto tiempo. Pero después de permitirme ese duelo, decidí que no iba a dejar que esto me definiera. No iba a pasar el resto de mi vida como una víctima amargada. Había luchado demasiado duro para recuperar mi dignidad como para desperdiciarla en resentimiento. Así que empecé a hacer cambios. Cambios reales en mi vida. Contraté a un asesor financiero recomendado por Vicente. Alguien de confianza que me ayudó a reorganizar mis finanzas de manera más segura. Invertí parte del dinero recuperado de forma que me generara ingresos pasivos. Actualicé mi testamento, estableciendo un fideicomiso que aseguraba que mis bienes fueran a organizaciones benéficas que ayudaban a víctimas de abuso familiar y financiero. Si algo me pasaba, mi dinero serviría para ayudar a otras personas en situaciones similares a la que yo había vivido. Pablo nunca vería un centavo más de mí, ni en vida ni después de mi muerte. También empecé a salir más. Hortensia se convirtió en más que una vecina, se convirtió en mi mejor amiga. Juntas empezamos a asistir a un grupo de apoyo para personas mayores que habían experimentado abuso por parte de familiares. Al principio pensé que sería demasiado doloroso, que escuchar las historias de otras personas solo me haría sentir peor. Pero resultó ser todo lo contrario. Encontré consuelo en saber que no estaba sola, que otras personas habían pasado por situaciones similares o incluso peores. Algunas habían perdido todo su patrimonio. Otras habían sido físicamente maltratadas, además de financieramente explotadas. Y sin embargo, ahí estaban, sobreviviendo, reconstruyendo, apoyándose mutuamente. En ese grupo conocí a un hombre llamado Severino.
Tenía 72 años, era viudo, y tenía una historia similar a la mía. Sus propios hijos lo habían estafado, dejándolo casi en la ruina. Pero él había peleado legalmente, había recuperado parte de su dinero, y ahora dedicaba su tiempo a ayudar a otros en situaciones parecidas. Nos hicimos amigos. Empezamos a tomar café juntos después de las reuniones del grupo. Hablábamos de nuestras experiencias, pero también de otras cosas. De la vida. De nuestros sueños. De las cosas que todavía queríamos hacer a pesar de todo lo que habíamos perdido. No voy a decir que me enamoré de Severino, porque a mi edad ya no creo en esos términos tan dramáticos. Pero sí encontré en él una compañía valiosa, alguien que entendía mi dolor sin que tuviera que explicarlo, alguien que me hacía reír de nuevo después de tanto tiempo de sentir que la risa se había ido para siempre de mi vida. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Íbamos al cine. Caminábamos por el parque. Visitábamos museos. Cosas simples pero significativas que me recordaban que todavía había belleza en el mundo, que todavía había razones para levantarme cada mañana con esperanza. Mi casa, que durante tanto tiempo se había sentido como una prisión durante los meses de acoso y amenazas, volvió a sentirse como un hogar. Las cámaras de seguridad seguían ahí, pero ya no las miraba con paranoia. Eran solo una precaución. Cambié algunos muebles. Pinté las paredes de un color más alegre. Puse plantas nuevas en el jardín. Hice de ese espacio algo que reflejara la nueva etapa de mi vida, una etapa en la que yo estaba en control, en la que nadie más tenía poder sobre mí. Vicente se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en un amigo de confianza. De vez en cuando almorzábamos juntos y él me contaba sobre otros casos que estaba manejando, siempre respetando la confidencialidad, pero compartiendo lo suficiente para que yo entendiera que el abuso contra personas mayores era algo mucho más común de lo que la gente quería admitir. Me dijo que mi caso había ayudado a sentar un precedente en la región, que otros fiscales estaban usando nuestro caso como referencia para perseguir crímenes similares con más agresividad. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Noches en las que me despertaba pensando en Pablo, preguntándome qué había salido mal, en qué momento perdí a mi hijo o si alguna vez realmente lo tuve. Días en los que veía a otras madres con sus hijos adultos, compartiendo momentos familiares, y sentía una punzada de dolor por lo que yo nunca volvería a tener. Pero aprendí a vivir con ese dolor. Aprendí que podía coexistir con él sin dejar que me consumiera. Una tarde, casi 8 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Pablo. Mi primer impulso fue tirarla sin abrirla, pero algo me detuvo. La abrí con manos temblorosas y leí lo que había escrito. Era breve. Decía que había estado en terapia, que estaba empezando a entender el daño que me había causado, que no esperaba mi perdón pero que quería que supiera que lo lamentaba. No mencionaba a Camila. No ofrecía explicaciones elaboradas. Solo una disculpa simple y directa. No le respondí. Tal vez algún día lo haré. Tal vez algún día estaré lista para tener esa conversación. Pero por ahora, necesito mantener la distancia. Necesito proteger la paz que tanto me costó recuperar. Perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver a exponer mi vida a alguien que demostró ser capaz de destruirla sin remordimiento. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi mente, sentada en mi sala con una taza de té caliente en las manos, puedo decir que estoy bien. No perfecta. No sin cicatrices. Pero bien. He aprendido lecciones dolorosas sobre confianza, sobre familia, sobre el valor de establecer límites incluso con las personas que amamos. He aprendido que la sangre no siempre crea lealtad, que a veces la familia que elegimos es más real que la familia con la que nacimos. Perdí mucho en esta batalla. Perdí dinero, aunque al final lo recuperé. Perdí tiempo, meses de mi vida consumidos por estrés y dolor. Y perdí a mi hijo, al menos a la versión de él que yo había imaginado. Pero gané algo también. Gané mi dignidad. Gané mi libertad. Gané el conocimiento de que soy más fuerte de lo que nunca pensé que sería. Gané amistades reales con personas como Hortensia y Severino, que me demostraron que el amor y el apoyo verdaderos no tienen que venir de la sangre. Y gané algo más importante todavía. Gané la certeza de que hice lo correcto. De que defender mis derechos no fue egoísmo. De que negarme a ser víctima no fue crueldad. De que elegir mi bienestar sobre las expectativas de otros no fue cobardía sino valentía. Hay días en los que miro hacia atrás y me pregunto si podría haber hecho las cosas diferente.
Si podría haber detectado las señales más temprano. Si podría haber evitado que llegara tan lejos. Pero luego recuerdo que yo no causé esto. Yo solo respondí a ello de la mejor manera que pude. Y eso tiene que ser suficiente. La vida continúa. Tengo planes para viajar el próximo año, algo que nunca me había permitido hacer porque siempre estaba ahorrando, siempre siendo práctica. Pero ahora entiendo que el dinero solo tiene valor si lo usamos para crear experiencias que valgan la pena. Quiero ver el océano de nuevo. Quiero visitar lugares que siempre soñé conocer. Y quiero hacerlo sabiendo que nadie puede quitarme esas experiencias, que nadie tiene poder sobre mi felicidad excepto yo misma. Esta historia no terminó como las historias que vemos en las películas, donde todo se arregla con un abrazo y lágrimas de reconciliación. Terminó con justicia, con límites claros, con separación necesaria. Y para mí, eso es suficiente. Porque aprendí que a veces el final feliz no es recuperar lo que perdiste, sino descubrir que puedes ser feliz incluso sin ello.